Trabajo desde hace 7 años como socorrista en Protección Civil de Ecatepec. Entré en este campo buscando adrenalina y la oportunidad de ayudar a la gente, pero jamás imaginé que esta ciudad, ya tan cargada de historias y tragedias, pudiera albergar secretos tan oscuros. Ecatepec es conocida por su violencia y pobreza, pero pocos conocen los misterios que se esconden en los callejones estrechos, en los edificios abandonados y en las periferias olvidadas donde ni siquiera las autoridades se aventuran. Como parte del equipo de rescate urbano, mi función principal es atender emergencias en áreas de difícil acceso, derrumbes, inundaciones, incendios en favelas y rescates en zonas industriales abandonadas. La mayoría de los casos sigue un patrón predecible. Niños perdidos en los laberintos de chabolas, vecinos sepultados tras deslizamientos durante las lluvias intensas o víctimas de violencia que buscan refugio en lugares aislados. La regla que enseñamos a las comunidades es simple: quédese donde está y espere el rescate. Pero 3 casos en particular transformaron completamente mi visión sobre esta ciudad y sobre lo que puede existir en las fronteras invisibles entre el mundo que conocemos y algo mucho más sombrío. El primer caso ocurrió en el barrio San Agustín, una zona conocida por sus construcciones irregulares que se amontonan en las laderas de los cerros. Recibimos la llamada sobre hermanos gemelos de 8 años, Ernesto y Elena, que desaparecieron mientras jugaban en el terreno baldío cerca de su casa. Los padres, pepenadores de basura reciclable, estaban separando materiales cuando los niños desaparecieron simultáneamente. Nuestro equipo llegó al lugar en menos de 20 minutos. Encontramos a la niña escondida dentro de un tambo oxidado, temblando convulsivamente. Cuando le pregunté sobre su hermano, sus palabras me helaron instantáneamente. Elena describió una figura que llamó el Flaco, un ser extremadamente delgado y desproporcionadamente alto que usaba un uniforme de conserje y tenía un rostro que ella describió como borroso, como si alguien hubiera borrado los rasgos con un trapo mojado. Según la niña, esta entidad les había ofrecido dulces a ambos y pedido que los siguieran hasta un lugar especial debajo de la tierra. Lo más perturbador era cómo ella enfatizaba que su hermano no mostraba miedo alguno, sino una expresión vacía, casi hipnotizada, mientras seguía a la criatura por una abertura en el suelo de un edificio abandonado. Activamos inmediatamente a la policía sospechando de un secuestrador, pero la búsqueda minuciosa no encontró ningún pasaje subterráneo, ningún túnel, ningún rastro físico del secuestrador o del niño. Los policías incluso trajeron perros rastreadores, que se comportaron de manera errática, ladrando a paredes sólidas y negándose a entrar en ciertas habitaciones. La operación duró 42 días. Convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de desaparición infantil en Ecatepec. Ernesto nunca fue encontrado. El segundo caso, aún más bizarro, involucró a una estudiante universitaria de 20 años, Gabriela, que hacía un trabajo fotográfico sobre arquitectura industrial abandonada. Estaba en el antiguo complejo textil de San Cristóbal, con 2 compañeros cuando decidió subir a uno de los elevadores desactivados para fotografiar el interior de la fábrica desde un ángulo superior. Los amigos relataron que ella entró en la cabina del elevador, que obviamente no funcionaba desde hacía décadas. Cerró la puerta corrediza oxidada y, segundos después, cuando abrieron la puerta de nuevo, Gabriela había desaparecido. Lo más desconcertante, el elevador era una estructura abierta, con rejas metálicas que permitían ver perfectamente el interior. No había trampillas, no había salidas alternativas.
solo un pequeño espacio cerrado por todos lados con rejas visibles. Movilizamos a más de 50 personas durante 3 semanas. Gabriela desapareció como si hubiera sido absorbida por una dimensión paralela. En diversas operaciones involucrando perros rastreadores, observé comportamientos inexplicables de estos animales entrenados. En al menos 8 ocasiones diferentes, los perros nos condujeron obsesivamente hacia alcantarillas selladas o entradas de drenajes abandonados, no solo sugiriendo una dirección, sino literalmente arañando las tapas de concreto y metal con desesperación frenética. Lo más inquietante es que, posteriormente, las personas eran encontradas en lugares completamente diferentes, sin ninguna conexión posible con estos sistemas subterráneos. Hace 4 años, participé en el rescate de una niña de 12 años, Marisol, que cayó en un pozo artesiano desactivado en Ciudad Cuauhtémoc. Cuando finalmente logramos alcanzarla, tras 14 horas de operación, encontramos su cuerpo atravesado por una barra de metal oxidada. La imagen permanece grabada en mi mente, no solo por la brutalidad del accidente, sino por la reacción de su madre al recibir la noticia. El lamento que brotó de aquella mujer trascendió cualquier expresión humana de dolor que haya presenciado. Un grito ancestral que parecía perforar las capas de la realidad. 3 meses después, me enteré de que se había ahorcado en el mismo terreno, dejando solo un mensaje garabateado en la pared. Ella me está llamando desde abajo. Este caso me enseñó que nuestro trabajo frecuentemente se extiende mucho más allá del momento del rescate. Durante una operación particularmente compleja en el área industrial abandonada de Charlostock, fui designado para localizar a un grafitero que había entrado ilegalmente en una antigua fábrica química y no regresó. Después de 20 horas de búsqueda meticulosa, lo encontramos atrapado en una cámara subterránea que había sido un depósito de residuos tóxicos, con una fractura expuesta en la pierna y señales evidentes de envenenamiento por productos químicos. Durante el transporte al hospital, en medio del delirio causado por la intoxicación, narró una experiencia aterradora. Según él, al explorar los niveles más profundos de la fábrica, encontró una figura usando traje de protección química completo en un área donde el aire estaba visiblemente contaminado por una neblina verdosa. Cuando la figura se volteó, el chico juró que dentro de la máscara de gas no había rostro alguno, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. En pánico, intentó huir y acabó cayendo en una abertura en el piso. Durante las horas que permaneció atrapado, afirmó haber oído a la criatura sin rostro caminando metódicamente por los pasillos encima de él, arrastrando algo pesado y produciendo un sonido semejante a respiración a través de una máscara de gas dañada. La experiencia más perturbadora de mi carrera ocurrió durante la búsqueda de una joven de 23 años, Alejandra, que desapareció tras una tormenta que inundó la colonia Jardines de Morelos. Recibimos una llamada anónima indicando su ubicación en un edificio parcialmente sumergido, y la encontramos en estado catatónico dentro de un apartamento en el 3er piso, un lugar que, por el nivel de la inundación, sería imposible de alcanzar sin equipo especializado. Estaba descalza, con la ropa empapada, a pesar de estar en una habitación completamente seca, y presentaba un comportamiento extremadamente perturbador. Durante nuestro descenso por el edificio, Alejandra constantemente miraba hacia atrás, hablando en susurros con algo que solo ella podía ver. Una presencia que describía como la Dama del Agua.
una mujer de cabello largo y negro cuyo cuerpo parecía hecho de agua sucia. Inicialmente, atribuimos sus alucinaciones al trauma y la hipotermia, pero a medida que nos acercábamos a la salida, su comportamiento se volvió más errático. Comenzó a afirmar que la dama estaba tocando nuestros hombros y susurrando nuestros nombres completos. Fue entonces cuando comencé a escuchar el sonido de agua escurriendo por las paredes a nuestro alrededor, incluso en áreas completamente secas y aisladas de la inundación. En el momento en que finalmente avistamos nuestra ambulancia, Alejandra agarró mi brazo con una fuerza sorprendente y susurró que ella quería ver la cicatriz en forma de media luna que tengo en el dorso de la mano derecha. Me quedé paralizado. Esa cicatriz estaba completamente cubierta por el guante de procedimiento y por el uniforme de mangas largas que llevaba puesto. No había posibilidad alguna de que Alejandra conociera ese detalle. Segundos después, sentí distintamente gotas de agua cayendo en mi nuca, en un ritmo deliberado, casi como un código, a pesar de estar bajo un cielo completamente despejado. Por último, necesito compartir el fenómeno más bizarro y recurrente de mi profesión. Algo que se ha convertido en un tabú silencioso entre los socorristas de Ecatepec. En prácticamente todas las operaciones que nos llevan a las áreas más degradadas y abandonadas de la ciudad, invariablemente encontramos puertas. No puertas comunes, parte de construcciones existentes, sino puertas aisladas, perfectamente instaladas en medio de terrenos baldíos, en callejones sin salida o en áreas de escombros. La primera vez que me topé con una de estas puertas, una estructura ornamentada de madera oscura con tallas coloniales, impecablemente conservada en medio de un terreno devastado por un incendio, cuestioné a mis colegas más experimentados. La respuesta fue perturbadora en su simplicidad. No las mires por mucho tiempo y jamás, bajo ninguna circunstancia, intentes abrirlas. Nuestros superiores son extremadamente rigurosos en cuanto a la prohibición de documentar, fotografiar o investigar estas estructuras imposibles. He registrado personalmente 17 avistamientos diferentes de estas puertas a lo largo de mi carrera, cada una con un diseño único, algunas pareciendo antiquísimas, otras ultramodernas, todas impecablemente instaladas donde no deberían estar. Circula entre nosotros el relato sobre un bombero que, años atrás, sucumbió a la curiosidad y giró el picaporte de una de estas puertas encontrada en medio de los escombros después de un terremoto. Según la historia, cuando la puerta se abrió, no había nada del otro lado. Literalmente nada, ni siquiera luz u oscuridad. Solo una ausencia total que parecía succionar el aire alrededor. El hombre fue arrastrado hacia adentro antes de que sus compañeros pudieran reaccionar. La puerta se cerró sola y, cuando fue abierta de nuevo segundos después, había solo una pared de ladrillos del otro lado. No hubo investigación formal, solo una regla que todos obedecemos religiosamente: ignora las puertas. Estas son solo algunas de las experiencias que he acumulado durante mi carrera en las entrañas urbanas de Ecatepec. Desafían explicaciones convencionales y frecuentemente contradicen el entrenamiento técnico que recibí. Tal vez esta ciudad, construida sobre las ruinas de antiguas civilizaciones, sobre pantanos drenados y memorias sepultadas, guarde secretos mucho más profundos de lo que nuestra comprensión moderna puede alcanzar. Ayer finalmente lo logramos. Después de 5 años de noviazgo, Eduardo y yo dimos el gran paso. Él con 26 años trabajando como guardia nocturno en un supermercado, y yo, Alejandra,
con 24, tratando de concluir mi carrera de contabilidad en la universidad pública. Nuestra situación financiera nunca fue de las mejores, pero el sueño de salir de casa de nuestros padres y construir algo nuestro era más fuerte que cualquier obstáculo. Ecatepec siempre ha sido una ciudad desafiante para vivir. La violencia, la contaminación de las fábricas, el tráfico caótico, todo esto forma parte de nuestro día a día. Pero también hay una fuerza y resiliencia entre los habitantes de aquí que no se encuentra en otros lugares. Nacimos y crecimos en este caos, y de alguna forma nos moldea en quienes somos. Buscar un lugar para vivir en Ecatepec con nuestro presupuesto minúsculo parecía tarea imposible. Durante semanas escudriñamos cada anuncio, cada barrio, pero los precios estaban siempre por encima de lo que podíamos pagar, o los lugares eran tan precarios que ni valía la pena el riesgo. Las deudas de mis estudios y el salario modesto de Eduardo no nos daban muchas opciones. Fue cuando encontramos el anuncio del apartamento 23, en el 5º piso de un edificio antiguo en la colonia San Agustín, cerca del centro cívico. Una recámara, sala pequeña, cocina y un minúsculo baño. El precio estaba milagrosamente dentro de nuestro presupuesto, sin necesidad de aval, sin depósito de garantía, solo un contrato simple. El anuncio mencionaba que el edificio había sido remodelado recientemente después de problemas estructurales causados por el terremoto de 2017. Parecía demasiado perfecto. En nuestro ansia de independencia, firmamos el contrato sin siquiera visitar el lugar. Una decisión que ahora sé que cambiaría nuestras vidas para siempre. El día de la mudanza fue extenuante. El edificio no tenía elevador, así que cargamos nuestras pocas cosas por los 5 pisos de escaleras. Un sofá viejo que nos regaló la madre de Eduardo, un colchón, algunas cajas con ropa y utensilios domésticos. Las paredes descascaradas y manchadas del pasillo ya parecían un mal presagio, pero estábamos tan felices que ignoramos las señales. Aquella noche, celebramos con tacos de carnitas y una botella de tequila barata, sentados en el suelo de la sala vacía, escuchando los ruidos constantes de la ciudad allá afuera. Eduardo salió temprano al día siguiente para su entrenamiento en un nuevo puesto de trabajo. Estaría fuera todo el día y yo aprovecharía para organizar el apartamento. Fue cuando comencé a desempacar nuestras cosas en la cocina que encontré, dentro de uno de los armarios empotrados, un sobre amarillento dirigido a los nuevos inquilinos del departamento 23. El sobre contenía una carta escrita a mano por alguien llamada Doña Guadalupe Ramírez. La letra temblorosa y las manchas en el papel indicaban que era de una persona mayor. Según ella, había vivido en el apartamento por 30 años con su esposo, quien había fallecido en circunstancias que ella prefería no detallar. Ahora se iba a vivir con su hija en Puebla. Comencé a leer el contenido y, con cada línea, mi corazón se aceleraba más. Lo que parecía inicialmente ser un conjunto de orientaciones sobre el apartamento, rápidamente se transformó en un manual de supervivencia con reglas perturbadoras. Nunca usar la escalera entre medianoche y 3:15 de la madrugada. En caso de emergencia, quedarse en el apartamento hasta el horario seguro. Ignorar los llantos de niños que vienen del apartamento 27. La señora Morales, que vive ahí, perdió a sus hijos en la masacre de Tlatelolco en 1968 y a veces tiene visitas. Si escuchas golpes rítmicos en la pared del baño, responder con el mismo patrón exactamente 3 veces y después quedarse en silencio. Nunca aceptar entrar al apartamento 31, aunque el señor Ortiz ofrezca dinero, comida o ayuda. Él no existe desde el incendio de 2011.
Los santos e imágenes religiosas deben mantenerse en todas las habitaciones, no removerlos, independientemente de sus creencias personales. Las manchas en el techo de la recámara ocasionalmente formarán patrones similares a rostros. No mirarlos directamente por más de 5 segundos. Si escuchas sirenas de ambulancia que parecen venir de dentro del edificio, llamar inmediatamente al número anotado al reverso de esta carta. Los perros que deambulan por el estacionamiento en la noche tienen dueños. No alimentarlos, no tocarlos y principalmente no mirar a sus ojos. El grifo de la cocina a veces libera un líquido oscuro. Dejar correr por exactamente 23 segundos hasta que se normalice. No usar esa agua. Durante la celebración del Día de los Muertos, cerrar con llave todas las ventanas y puertas. Las festividades del edificio no son para los vivos. La grieta en la pared de la sala nunca debe ser cubierta con pintura o papel tapiz. Ella respira e intenta comunicarse ocasionalmente. Don Julio, el portero que trabaja en las noches de martes y jueves, puede responder preguntas adicionales. Él está aquí desde la construcción del edificio en los años 50. Terminé de leer con las manos temblorosas. Quería creer que era una broma de mal gusto, tal vez de los antiguos inquilinos o de algún vecino queriendo asustarnos. Pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Fue entonces cuando noté una grieta en la pared de la sala, exactamente como se describía en la carta. Y peor, cuando fui a verificar el baño, escuché claramente 3 golpes suaves viniendo de dentro de la pared. Instintivamente, respondí con el mismo patrón 3 veces, como se instruía, y después un silencio absoluto se apoderó del apartamento. Intenté llamar a Eduardo varias veces. Mensajes, llamadas, todo sin respuesta. Llamé al lugar donde haría el entrenamiento y me dijeron que no se había presentado. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando recordé que Eduardo había salido a las 5:30 de la mañana, pero dijo que antes pasaría por el apartamento 31 para recoger una herramienta que el vecino le había ofrecido el día anterior, cuando estábamos haciendo la mudanza. Las horas pasaron y el sol comenzó a ponerse sobre Ecatepec. La ciudad que siempre me pareció caótica, ahora parecía siniestra. Los sonidos de los claxons y del tráfico fueron sustituidos por un silencio inusual. La mancha en el techo de la recámara, que antes no había notado, ahora parecía formar un rostro con expresión de agonía. En el estacionamiento debajo de mi ventana, 3 perros de pelaje oscuro miraban fijamente hacia el edificio. Sus ojos reflejaban la luz de los postes con un brillo rojizo que no parecía natural. Recordé inmediatamente la regla número 8. Ahora son las 23:45 y en 15 minutos comenzará el periodo prohibido para usar las escaleras. Escucho pasos arrastrados en el pasillo, acercándose lentamente a mi puerta. Entre los pasos, el sonido de algo metálico siendo arrastrado por el suelo. No sé qué pasó con Eduardo. No sé qué va a pasar conmigo. Pero entendí que en este edificio, en esta ciudad castigada por la violencia, pobreza y olvido, existen horrores que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Los golpes en la puerta comenzaron. 3 golpes rítmicos, exactamente como los de la pared del baño. Si estás armado en la estación San Cristóbal del Mejibús, por favor, dispárame. Apunta a mi 100, con el cañón ligeramente inclinado hacia abajo. Necesito que la bala recorra la menor distancia posible a través de mi cerebro antes de alcanzar mi hipocampo. Con suerte, la sensación de la bala desgarrando mi cráneo
durará solo algunas décadas. Por más terrible que esto parezca, me estarás haciendo un inmenso favor. La muerte por un disparo en la cabeza, lo más rápido posible, es infinitamente mejor que lo que estoy viviendo ahora. Mi calvario comenzó a las 9:30 de esta mañana. Gano un dinero extra participando en pruebas de medicamentos en una clínica privada en Ecatepec. Soy lo que llaman un sujeto sano que toma drogas experimentales para ayudar a evaluar efectos secundarios. Una vez fue un medicamento para los riñones. Algunas veces fue algo para la presión arterial o el colesterol. Esta mañana me dijeron que el medicamento que tomé era una sustancia psicoactiva destinada a acelerar el funcionamiento cerebral. Ninguno de los medicamentos que había probado hasta entonces había tenido ningún efecto recreativo en mí. Es decir, ninguno me había dado un viaje alucinante, me había relajado o algo parecido. Tal vez siempre había caído en el grupo placebo, pero nada que probé me había afectado de ninguna manera. El medicamento de hoy fue diferente. Esta porquería funcionó. Me dieron una pastilla a las 9:30 y me mandaron quedarme en la sala de espera hasta que me llamaran para algunas pruebas. Solo unos 30 minutos, me dijo la asistente de investigación. Me desplomé en el sofá de la sala de espera y leí algunos artículos de una copia de la revista muy interesante que estaba sobre la mesa de centro. No me llamaron cuando terminé la revista, así que agarré una Proceso y la leí de principio a fin. Después leí una National Geographic antigua. ¿Por qué estaban tardando tanto? Lentamente giré la cabeza para mirar el reloj de pared. Eran apenas las 9:38. Había leído las 3 revistas en 8 minutos. Recuerdo haber pensado que este sería un largo día. Estaba en lo cierto. La sala de espera tenía un pequeño estante con algunos libros usados. Cuando me levanté para ir hasta el estante, sentí como si mis piernas apenas funcionaran. No es que estuvieran débiles, estaban simplemente lentas. Me tomó 1 minuto entero solo levantarme del sofá y otro minuto dar 2 pasos hasta el estante. Examiné los libros viejos en el estante y elegí un ejemplar de 100 años de soledad. Mis brazos tenían los mismos problemas que mis piernas. Solo extender mi brazo 1 metro frente a mí para agarrar el libro tomó una eternidad. De hecho, me aburrí solo esperando que mi mano alcanzara el lomo del libro. Me arrastré de vuelta al sofá y me desplomé en él en una caída en cámara lenta que me recordó los saltos de baja gravedad de los astronautas en la Luna. Abrí 100 años de soledad, lentamente, y comencé a leer. Empecé con muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, y llegué hasta el fragmento en que Aureliano Buendía funde peces de oro, que era prácticamente la mitad del libro, antes de que me llamaran de vuelta. ¿Cómo te estás sintiendo?, me preguntó la asistente de investigación. Me siento lento, respondí. En realidad es lo contrario. Todo parece lento porque tú estás demasiado rápido. Pero mis piernas, mis brazos, se están moviendo en cámara lenta. Tu cuerpo parece estar moviéndose lentamente porque tu cerebro está acelerado. Tu cerebro está funcionando 10 o 20 veces más rápido de lo normal. Estás pensando y percibiendo la realidad a un ritmo acelerado, pero tu cuerpo aún está limitado por las leyes de la biomecánica. Francamente, te estás moviendo mucho más rápido que una persona normal. Ella imitó un movimiento de carrera. Paos, pero tu cerebro está funcionando tan más rápido ahora que incluso tu caminata rápida parece muy lenta para ti.
Pensé sobre mi caída en cámara lenta en el sofá de la sala de espera. Aunque mis músculos se hubieran desacelerado, mi cuerpo aún reaccionaría a la gravedad de la misma forma. Pero en la sala de espera, hasta mi caída fue en cámara lenta. Músculos lentos no podrían explicar por qué la gravedad parecía más débil. Mi cerebro estaba operando a velocidad máxima. Fue así como logré leer 3 revistas y la mitad de 100 años de soledad en 15 minutos. Me hicieron una serie de pruebas. Las pruebas físicas fueron divertidas. Me hicieron hacer malabares con 3 pelotas, después 4, después 6. No tuve problemas para mantener 6 pelotas en el aire porque parecían moverse tan lentamente. Era aburrido, francamente, esperar que cada pelota completara su trayectoria para que pudiera agarrarla, con mis manos en cámara lenta, y lanzarla de vuelta al aire. Lanzaban frijoles al aire y yo los atrapaba con palillos. Dejaban caer un puñado de monedas y yo contaba el valor total antes de que tocaran el suelo. Las pruebas cognitivas fueron menos divertidas, pero muy esclarecedoras. Completar una sopa de letras de 50 palabras, 3 segundos. Resolver un intrincado laberinto dibujado en un papel tamaño cartel, 2 segundos. Ver una presentación de diapositivas proyectada a 10 imágenes por segundo y responder a preguntas detalladas sobre lo que vi, 95% correctas. Dijeron que medía más de 250 en la escala Knopf. Aparentemente, eso está bien dentro del rango sobrehumano de velocidades de pensamiento. Entonces me mandaron a casa. Pasará en algunas horas, dijeron. Lo que parecerán días para ti. Trata de usar los efectos residuales para adelantar algún trabajo. Ponte al día con los correos electrónicos del trabajo mientras aún estás en modo de alta velocidad. El viaje de regreso fue horrible. Eran solo 3 estaciones de Mejibus, y en el tiempo del mundo real solo tomó cerca de 40 minutos. Pero en mi hipertiempo acelerado por la droga, parecieron días. Solo salir de la clínica hasta el elevador pareció tomar 1 hora. Corrí fuera del consultorio, forzando mis piernas a empujarme más rápido, pero las leyes de la biomecánica me mantenían prisionero. Por más acelerado que mi cerebro estuviera, no podía hacer nada para que mis piernas trabajaran más rápido. La enorme desconexión entre mi cuerpo y mente hacía extremadamente difícil juzgar cómo y cuándo desacelerar, girar o rotar mi cuerpo. Me había transformado básicamente en un gigantesco torpe en cámara lenta. Juzgué mal mi velocidad y me estrellé contra la pared al lado del botón del elevador con buena velocidad. Aunque podía ver la pared viniendo hacia mí, no pude colocar mi dedo estirado para presionar el botón del elevador, alejarme rápido y golpear contra la pared. Fuerte. El dolor fue intenso. Si mi cerebro hubiera estado funcionando a velocidad normal, probablemente solo habría dolido unos 30 segundos, pero en mi estado acelerado, el dolor intenso pareció durar media hora, 45 minutos tal vez. El viaje en elevador fue horrible. Parecía que pasé 4 o 5 horas solo bajando 7 pisos, sin nada que mirar más allá del interior del elevador. Corrí hacia la estación del Mexibus. Tengo que admitir, esta parte fue casi divertida. Aunque mi cuerpo se movía, para mí, en súper cámara lenta, aún podía elegir cuidadosamente cómo y dónde colocar mis pies, balancear mis brazos y girar mi torso. Solo me tomó 1 o 2 cuadras acostumbrarme a tener un cerebro que funcionaba 2 docenas de veces más rápido que mi cuerpo,
Entonces, básicamente bailé corriendo el resto del camino, esquivando a la gente en la acera y evitando autos en movimiento con centímetros o minutos de distancia. Pasé 1 hora bajando a la estación y corriendo hasta el andén. Tedio sin fin, esperando los 6 minutos para que llegara el Mexibus de la línea roja. Aunque había más para mirar en el andén del Mexibus que dentro del elevador, aún era intensamente aburrido. Debería haber robado esa copia de 100 años de soledad. El Mexibus de la línea roja entró en la estación en cámara lenta. El chirrido normalmente agudo de sus frenos fue desplazado por la frecuencia de mi mente de alta velocidad a un tono bajo y largo, como un solo monótono de tuba. No era solo el chirrido del Mexibus que estaba 3 octavas más bajo de lo normal. Todo sonido era desacelerado al punto de casi inaudibilidad. Las voces habían desaparecido, desplazadas por debajo del límite de frecuencia de mi audición. Logré escuchar a un bebé llorando en mi vagón. Sus gritos desacelerados sonaban como canciones de ballena. Sonidos agudos como claxons de autos y camiones saltando sobre baches en la calle eran rugidos bajos y apagados como truenos distantes. La comunicación verbal con cualquier persona sería imposible. Los efectos de la droga aún se estaban intensificando. Pasé lo que parecieron días en ese maldito Mexibus de la línea roja. Días escuchando la canción de ballena del bebé llorando y el solo de tuba de los frenos, donde las voces comunes fueron desplazadas fuera de mi rango de audio. Los olores no parecían verse afectados. Nunca me volví insensible al olor corporal, al hedor de los frenos del tren y a la mezcla de flatulencias y otros olores flotando por el vagón. Finalmente, llegué a mi apartamento en San Cristóbal. Correr a través de la puerta abierta y entrar al pasillo del frente a máxima velocidad era como una deriva lenta y relajante por un río perezoso. Me sentí aliviado de estar en casa. Al menos tenía cosas que hacer allí. Agarré el libro que estaba leyendo, Pedro Páramo, y lo terminé. A pesar de voltear las páginas tan rápidamente que rasgué muchas de ellas, parecía que la mayor parte del tiempo que pasé terminando el libro fue gastado volteando páginas y no realmente leyendo. 3 minutos habían pasado desde que llegué a casa. Intenté navegar en internet. Dios mío, cómo tardan las computadoras en iniciar hoy en día. Pero era muy frustrante por lo lento. Horas, aparentemente, para cargar cada nueva página y una fracción de segundo para leerla. 100 artículos en mi feed de noticias leídos y solo 3 minutos más habían pasado. Me sumergí en mi pila de libros aún no leídos y terminé 2 más. 4 minutos más habían pasado. Decidí intentar dormir para pasar los efectos restantes de la droga. Desafortunadamente, cualquier parte de mi mente responsable de la percepción, la parte que fue acelerada a velocidades hiperrápidas por la droga, no es la misma que gobierna el sueño. A pesar de estar despierto por lo que yo percibía como días, mi cerebro físico aún pensaba que eran las 13:25. No estaba listo para dormir. Sin embargo, intenté dormir. Caminé hasta mi habitación, una lenta deriva de 45 minutos por mi apartamento, y me arrojé en la cama, cayendo perezosamente como una pluma en el colchón. Cerré los ojos y me quedé acostado por horas y horas, 10 minutos de tiempo real, antes de rendirme. El sueño no vendría. Estaba enfrentando lo que parecerían días, o tal vez hasta semanas de estar atrapado en una prisión en cámara lenta. Entonces tomé un temazepam. La sensación de la pastilla y el trago de agua que usé para tragarla bajando por mi garganta era nauseabunda.
un nódulo que bloqueaba mi respiración, moviéndose como una babosa por mi esófago. Leí un libro. 10 minutos habían pasado. Leí otro. 18 minutos desde que tomé el temazepam. Lancé el libro al otro lado de la habitación en disgusto con mi situación. El libro lentamente giró y rotó por el aire, como una hoja soplando en la brisa. Golpeó la pared con un largo y débil ruido, el único sonido que escuché en lo que parecían horas. Luego flotó hasta el suelo como una chancla hundiéndose en una piscina. La fuerza de la gravedad no había cambiado desde que tomé la pastilla. Las leyes de la física eran las mismas. Era solo mi percepción del tiempo que se había vuelto loca. Esto significaba que podría usar la velocidad con que las cosas parecían caer como una forma de juzgar los efectos de la droga. Basado en cuánto tiempo tomó para que el libro flotara hasta el suelo, estimé que los efectos de la droga aún se estaban intensificando. Leí una revista. Encendí la televisión. Veía claramente cada cuadro del video como si estuviera viendo una presentación de diapositivas. Frustrado, apagué la televisión. Leí más. Los 2 primeros libros de las venas abiertas de América Latina. No exactamente una lectura ligera. Francamente, lo odiaba. Pero dadas las horas de tedio que tomaría agarrar otro libro de mi estante, simplemente sentarme en el sofá y leer a Galeano era mejor, o al menos menos peor. Habían pasado 35 minutos desde que tomé el temazepam. Me acosté en el sofá y cerré los ojos. El tiempo pasó. Inhalar. Un proceso de horas. El tiempo pasó. Exhalé por más horas. El sueño. No. Vendría. Necesitaba un nuevo plan. Decidí volver a la clínica donde me dieron la droga. Tal vez tendrían algo que pudiera neutralizar sus efectos, o al menos algo para dejarme inconsciente hasta que pasara. Salí de mi apartamento lo más rápido posible, tomando horas en mi tiempo para hacerlo. Ni me molesté en cerrar la puerta con llave. Habría tomado demasiado tiempo. Bajé las escaleras. Es más rápido que el elevador si corres. Atravesé el vestíbulo. Salí por la puerta del frente y fui a la calle. Estas pocas cosas parecieron un largo día en la oficina. Corriendo por la calle, bailando y serpenteando entre peatones con lo que, para ellos, debe haber parecido destreza sobrehumana. Bajé la primera escalera en la estación del Mejibús. Atravesé el descanso. 1 hora más. Luego a la segunda escalera. Fue cuando el temazepam me golpeó. El temazepam no me dio sueño, de ninguna manera. En cambio, debe haber tenido una reacción cruzada severa con la droga experimental que tomé por la mañana. Estaba bajando la segunda escalera, moviéndome en cámara lenta, pero aún haciendo progreso perceptible. Entonces, ¡bam!, todo se detuvo. El rugido apagado de la calle y el estruendo del Mejibús cesaron, reemplazados por el silencio más perfecto que jamás he experimentado. Mi movimiento descendente parecía completamente congelado. Antes de que el temazepam comenzara a hacer efecto, mi percepción del tiempo era tal vez algunos cientos de veces más lenta que el tiempo real. Después de que el temazepam hizo efecto, el tiempo se movió miles de veces más despacio. Cada segundo parecía días para mí. Incluso mover mis ojos para enfocar en un nuevo punto era como un desplazamiento imposiblemente lento por mi campo visual. A lo largo de la tarde, aprendí a caminar, correr y saltar cuando mi mente funcionaba cientos de veces más rápido que mi cuerpo. Pero con 4 o 5 órdenes de magnitud más de desaceleración causadas por el temazepam, el control corporal era casi imposible.
Caí en las escaleras. Incluso estando prácticamente congelado en medio del paso, controlar mis músculos era imposible. Intenté hacer que mi pie fuera hacia adelante por horas, luego hacia atrás por más horas cuando parecía que perdería el siguiente escalón. Horas intentando ajustar el ángulo de mi tobillo, luego reajustando cuando parecía erróneo. A pesar de estos esfuerzos, torcí mi tobillo en el siguiente escalón. El dolor no fue ni un poco mitigado por la lentitud. Horas de tensión creciente en mi tobillo torcido. Las señales nerviosas que envían dolor al cerebro deben funcionar de manera diferente a los nervios en mi oído. La energía sónica fue esparcida a lo largo del tiempo, diluida hasta volverse imperceptible. El dolor fluía a mi cerebro sin ser diluido por el cambio en mi percepción del tiempo. Horas y horas de peso creciente en mi tobillo torcido se transformaron en horas de dolor creciente sobre dolor creciente. Caí hacia adelante. Mi mente de alta velocidad, completamente incapaz de controlar mi cuerpo de baja velocidad. Floté hacia abajo por días, logrando girar mi torso lo suficiente para evitar que mi cabeza golpeara el suelo primero. Acabé cayendo sobre mi hombro derecho. Al principio, el impacto ni siquiera fue perceptible. Luego sentí una leve presión en mi hombro cuando entró en contacto con el suelo. La presión creció, trayendo dolor creciente, hora tras hora. Mi hombro finalmente cedió, saltando fuera de lugar con un tirón interminable y nauseabundo. Me detuve días después, tirado en el suelo, mirando al techo, el dolor en mi hombro aún gritando con la intensidad de una lesión violenta reciente. Tuve mucho tiempo para pensar durante esa caída. Si cada segundo parecía días para mí, entonces cada minuto del tiempo del mundo real sería como años. Incluso si la droga saliera de mi sistema en las próximas 2 o 3 horas, esta pesadilla parecería durar siglos. Cuando golpeé el suelo, tenía un plan. De alguna manera llegaría al andén y me arrojaría frente a un tren. Me volteé sobre mis manos y rodillas, días de mi hombro dislocado clamando por alivio. Calculé mal mi rotación y rodé de espaldas. Intenté de nuevo, cayendo de cara mientras trataba de descubrir cómo controlar un cuerpo que se movía más lentamente que el crecimiento del pasto. Semanas de esfuerzo fueron finalmente recompensadas con éxito. Me estabilicé sobre mis manos y rodillas. Si solo ponerse en 4 patas era tan difícil, imaginé que caminar o correr estaba completamente fuera de cuestión. Así que gateé. Gateé por el túnel del metro. Las miradas estúpidas en los rostros de la multitud permanecieron en mí por semanas. Gateé bajo el torniquete y en la escalera mecánica. La escalera mecánica vertía a la multitud de la hora pico en el andén a la misma velocidad que un glaciar vierte hielo en el mar. Miré sobre el andén abarrotado durante mi interminable descenso. El panel de estado del tren decía que el próximo tren no llegaría en 20 minutos. 20 minutos era como un año para mí. Tendría que pasar un año en el andén del Mejibus, esperando para morir. Salí gateando de la escalera mecánica, soportando días de expresiones estúpidas en los rostros de los pasajeros. Gateé algunos metros hasta una banca de concreto y me encogí a su lado, tratando de encontrar una posición para disminuir el dolor en mi hombro. Entonces mi problema con el tiempo empeoró, imposiblemente peor. La desaceleración masiva en las escaleras fue solo el comienzo de la interacción entre la droga experimental y el temazepam. Me golpeó completamente mientras estaba encogido al lado de la banca. Parpadeé. Años de oscuridad siguieron. El sonido ya había desaparecido y, con mi parpadeo,
la visión también. Todo lo que existía era el dolor de mi caída. Mi mente hiperacelerada no perdió tiempo compensando la falta de estímulos sensoriales. Voces me hablaron. Me cantaron en idiomas que no conocía. Patrones, rostros y colores iban y venían en mi mente. Recordé mi vida entera e imaginé vivir otra. Olvidé el español. Me sumergí en una profunda desesperación. Hablé con Dios. Me convertí en Dios. Imaginé un nuevo universo y le di vida con mis pensamientos. Luego hice todo de nuevo. Y de nuevo. Mis ojos se abrieron con lentitud geológica. Un brillo tenue. Semanas. Una rendija de luz. Semanas. Una visión estrecha del andén del metro. Tobillos de los pasajeros cerca de mí y un anuncio en la pared opuesta. Saqué mi teléfono del bolsillo. Un proyecto que duró décadas. ¿Cómo puedo explicar el aburrimiento? El dolor en mi hombro no es nada comparado con el aburrimiento. Cada pensamiento que puedo pensar, ya lo he pensado cientos de veces. La visión de tobillos y anuncios nunca cambia. Nunca. El aburrimiento es tan intenso que es tangible, como un objeto sólido de metal y piedra incrustado en mi cráneo. Inescapable. ¿Cuáles son mis opciones? Si gateo y caigo en las vías sin un tren acercándose para aplastarme, no moriré. Experimentaré aún más dolor de la caída de 1,5 metros, pero probablemente seré rescatado por algún bien intencionado en el andén e incapaz de actuar cuando el tren finalmente llegue. Mi sufrimiento en ese escenario sería interminable. Entonces espero por el tren para poder arrojarme debajo de él. Cuando finalmente me golpee, experimentaré el dolor de ser despedazado por siglos hasta que, finalmente, la luz de la vida deje mi cerebro y mi experiencia termine. He vivido cientos de vidas a los pies de esta banca. Soy mucho más viejo en espíritu que cualquier ser humano que haya vivido. La mayor parte de mi experiencia de vida ha sido de dolor encogido en el suelo de un andén de metro, con una visión inmutable de tobillos y anuncios. Este relato es mi plan B, mi Ave María, mi última esperanza. He pasado vidas tecleando y publicando este mensaje con la esperanza de que alguien lo escuche y se convenza de que mi sufrimiento debe terminar. Alguien en este andén ahora mismo. Alguien que encontrará al hombre encogido bajo la banca, el hombre que gateó por la escalera mecánica, y lo matará lo más rápidamente posible. Una bala en la sien. Si estás armado en la estación San Cristóbal del Mejibús, por favor, dispárame. No sé cuándo vas a leer o escuchar esto, pero puedo decirte cuándo comenzó. Estaba caminando por las ruinas arqueológicas de Teotihuacán, en las afueras de Ecatepec, cuando la entidad vino a mí. No era como la neblina que a veces baja de las montañas por la mañana. Era, a falta de un mejor término, una ausencia absoluta. Donde se escondía, las piedras milenarias desaparecían. Por donde se acercaba, el suelo polvoriento perdía definición. En el arco que saltó sobre mí, no había aire, no había tiempo, no había nada. Cuando me alcanzó, sentí la inconfundible sensación de garras perforando mi ser en alguna dimensión invisible, algún lugar que nunca había percibido antes. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían intactos y no había sangre, pero sabía que había sido herido de alguna manera. Mientras corría de vuelta a mi casa en Ecatepec, me sentía disminuido. Estaba vagamente cansado y era difícil concentrarme. La solución en esa etapa inicial fue simple. Una gran taza de café de Veracruz,
me ayudó a sentirme normal de nuevo. Por un tiempo, ese sutil drenaje de mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de la cafeína en mi sistema. Podría decir que mi vida realmente comenzó esa semana, pues fue cuando conocí a Elena. Nos llevamos bien desde el principio, aunque, para ser honesto, estoy seguro de que me enamoré de ella por teléfono incluso antes de encontrarnos en persona frente a la Catedral de San Cristóbal. Era casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hubieran hecho que la entidad contraatacara. Todavía estaba conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores y casi no me preocupé. El color del taxi del vecino cambió de azul oscuro a negro de la noche a la mañana, y me quedé mirándolo antes de sacudir la cabeza e ignorar la diferencia. 2 días después, en el trabajo en la fábrica de textiles, el nombre de un compañero cambió de Roberto a Miguel. Pregunté discretamente a los demás, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Miguel. Pensé que simplemente estaba confundido. Luego, por más ridículo que parezca, estaba usando el baño de mi casa cuando de repente me encontré en una calle desconocida en la periferia de Ecatepec. Todavía estaba en pijama, con los pantalones bajados, orinando, pero ahora a la vista de docenas de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me cubrí rápidamente y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré volver a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que aún estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo y no entendía cómo luchar contra ello. Elena apareció esa noche, pero con su propia llave. Pregunté confundido cómo tenía una llave y ella solo se rió. Dijo que era tierno y preguntó si realmente estaba bien con eso. Abrió una puerta y entró a una habitación llena de cajas, comentando que sabía que vivir juntos era un gran paso, especialmente cuando solo llevábamos 3 meses saliendo. ¿Viviendo juntos? Literalmente la había conocido la semana anterior. Mi abuela siempre me llamó pequeño sabio, por una razón. Sabía cuándo quedarme callado. En lugar de armar una escena, le dije que todo estaba bien. Y luego fui directamente a mi habitación a investigar. Mis cosas estaban como las había dejado, sin señal de una brecha de 3 meses, pero encontré algo fuera de lo común. La fecha. Temblé de rabia al procesar la verdad. La entidad había devorado 3 meses de mi vida. ¿Qué diablos estaba enfrentando? ¿Qué tipo de criatura podría consumir pedazos del alma de alguien así? Había perdido la parte más emocionante de una nueva relación y nunca entendería ninguna historia compartida o bromas internas de ese periodo. Algo absurdamente precioso me había sido arrebatado y estaba furioso. Esa furia ayudó a suprimir a la entidad. Nunca bebí pulque ni tequila. Tomaba café religiosamente. Verificaba la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día observando solo pequeñas alteraciones. Un hecho social aquí y allá. El trabajo de alguien, cuántos hijos tenían, ese tipo de cosas. El diseño de las calles cercanas, la hora en que transmitían mi telenovela favorita. Cosas así. Siempre. Estos cambios me recordaban que la criatura aún mantenía sus garras clavadas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me permití perder la concentración. Un día me descuidé. Me dejé envolver completamente en el final de mi telenovela favorita. Era cautivadora, una historia fantástica. En el clímax de la acción, un niño pequeño se acercó a mi sillón y tiró de mi brazo. Sorprendido,
Pregunté quién era y cómo había entrado. Él se rió brillantemente, llamándome papá. Mi corazón se hundió en el pecho. Supe inmediatamente lo que había sucedido. Después de algunas preguntas disfrazadas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. La agonía y el dolor en el pecho eran casi insoportables. No solo me perdí el nacimiento de mi hijo, sino que nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Elena y yo obviamente nos habíamos casado y comenzado una familia en el tiempo que perdí, y no tenía idea de las alegrías o penas que contenían esos años. Estaba lloviendo afuera. Una de esas lluvias intensas que inundan las calles de Ecatepec. Sosteniendo a mi repentino hijo en mis brazos, me senté y observé las gotas caer por la ventana. ¿Qué tipo de vida sería esta si los lapsos de concentración podían costarme años? Necesitaba ayuda. La iglesia local no sabía qué hacer. Los curas no me creyeron y dijeron que tenía un problema de salud en lugar de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ni idea. Nada apareció en sus exámenes y pruebas, pero alegremente se llevaron mi dinero a cambio de nada. Cuando se me acabaron las opciones, decidí contárselo a Elena. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su lado. ¿Cómo era yo cuando no estaba ahí? ¿Seguía llevando a nuestro hijo a la escuela? ¿Seguía haciendo mi trabajo? Claramente lo hacía, porque ella parecía no sospechar nada, pero aún tenía una horrible sensación de que algo debía faltar en su vida cuando yo no estaba realmente presente en mi propia cabeza. Pero la noche que preparé una cena especial, ella llegó no abriendo la puerta con su llave, sino tocando. Atendí y descubrí que estaba con un vestido bonito. Ella se mostró felizmente sorprendida por la mesa puesta. Comentó sobre una cena elegante para una segunda cita, diciendo que sabía que realmente me gustaba. Gracias a Dios sabía cuándo quedarme callado. Si hubiera hablado sobre que ya estábamos casados y teníamos un hijo, ella podría haber huido asustada. En su lugar, tomé su abrigo y nos sentamos para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esa realmente era nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nerviosismo del inicio del noviazgo. Yo solo estaba emocionado por darme cuenta de que la entidad no necesariamente estaba comiendo porciones enteras de mi vida. Los síntomas, como empezaba a entender, eran más como las consecuencias de un alma destrozada. La criatura me había herido, roto en pedazos. Tal vez viviría mi vida fuera de orden, pero al menos realmente podría vivirla. Y así fue por algunos años, desde mi perspectiva. Mientras pequeños cambios en la política o geografía ocurrían diariamente, grandes cambios en mi ubicación mental ocurrían solo cada 2 meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y tiempo en mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de entender la situación antes de hacer cualquier cosa para evitar cometer errores. En el salto más distante hasta entonces, conocí a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería hacer cuando creciera. Él dijo, escritor. Le dije que era una gran idea. Luego, estaba de vuelta al segundo mes de mi relación con Elena y tuve la mejor noche con ella a la orilla del canal de Xochimilco. Cuando digo la mejor, quiero decir la mejor. Sabiendo lo especial que se volvería para mí, le pedí que se mudara a mi casa. Logré vivir lo que perdí la primera vez y comencé a entender
que nunca estuve mentalmente ausente. Siempre estaría ahí, eventualmente. Cuando estábamos moviendo sus cajas, ella se detuvo un momento y dijo que se maravillaba de mi gran amor, como si la conociera de toda una vida y nunca dudara que ella era la elegida. Fue la primera vez que me reí de verdad y de todo corazón desde que la entidad me había herido. Ella tenía razón sobre mi amor por ella, pero exactamente por la razón que ella consideraba una analogía romántica tonta. La conocía de toda mi vida y había entendido mi situación y encontrado paz con ella. No era tan malo tener un adelanto de todas las mejores partes que estaban por venir, pero claro que no estaría relatando esto si no hubiera empeorado. La entidad aún estaba conmigo. No me había herido y partido como yo quería creer. Lo más cercano que puedo describir mi creciente comprensión era que la criatura estaba cavando más profundo en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre grandes cambios, comencé a tener solo semanas. Cuando noté esta tendencia, temí que mi destino final sería saltar entre tiempos de mi vida con cada latido del corazón, por siempre confundido, por siempre perdido. Solo un instante en cada tiempo significaba que nunca sería capaz de hablar con nadie, nunca ser capaz de mantener una conversación, nunca expresar o recibir amor. A medida que la verdadera profundidad de este miedo me golpeó, me senté en una versión más vieja de mí y observé la lluvia cayendo afuera. Esa era la única constante en mi vida. El clima no importaba quién era yo o qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estaba ahí. La caída de la lluvia era siempre como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar. La pura paz emocional que traía era como una panacea para mis heridas mentales. Y nunca había cambiado mientras observaba el patrón de las gotas cayendo y pensaba en las veces que había jugado en la lluvia o construido barquitos de papel cuando era niño. Un adolescente tocó mi brazo. «Abuelo», me asustó sacándome de mis pensamientos. Así que fui menos cuidadoso de lo normal. «¿Quién eres tú?». Él medio sonrió, como si no estuviera seguro si yo estaba bromeando. Entregándome un montón de papeles, dijo que era su primer intento de escribir una novela y preguntó si podía leerla y decirle qué pensaba. Ah, claro. Persiguiendo ese sueño de ser escritor, veo. Se puso rojo. Intentándolo. Al menos, está bien. Ve, voy a leer esto ahora. Las palabras estaban borrosas y, irritado, busqué los lentes que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible y quería saltar de vuelta a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis lentes en el bolsillo de un suéter y comencé a hojear. Elena entraba y salía de la sala. Aún hermosa, pero necesitaba concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos parientes en casa. Era el Día de Muertos. Una pareja de adultos y algunos niños que no reconocí pasaron por el pasillo y vi a mi hijo, ahora adulto, pasar con su esposa camino a la puerta. Como grupo, la familia extendida comenzó a preparar las ofrendas para el altar. Finalmente, terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en la sala. «¿Qué tal?». «Bueno, es terrible», y le dije honestamente. «Pero es terrible por las razones correctas. Aún eres joven, así que tus personajes se comportan como jóvenes. Pero la estructura de la historia en sí es muy sólida». Hice una pausa. No esperaba que fuera una historia de terror. Él asintió. «Es un reflejo de los tiempos».
Las expectativas para el futuro son sombrías, no esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para estar tan consciente, le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro. Leo todo lo que puedo. Me encanta. Con cautela, examiné las entradas de la sala. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, me abría alguien en mi vida sobre lo que estaba viviendo. En voz baja, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, lo tomó bien. ¿Hablas en serio? Sí. Adoptó la expresión determinada de un hombre adulto aceptando una misión. Voy a investigar, ver qué puedo descubrir. Deberías empezar a anotar todo lo que experimentas, reunir datos. Tal vez podamos mapear tu herida psíquica. Vaya, parece un plan. Me sorprendí. Esto tenía sentido, y no esperaba que tuviera una respuesta seria. Pero, ¿cómo voy a poner todas las notas en un solo lugar? Vamos a crear un lugar para que las dejes, dijo, frunciendo el ceño pensativo. Luego las recogeré, y podremos trazar el camino que estás tomando a través de tu propia vida, ver si hay un patrón. Por primera vez desde que la situación había empeorado, sentí esperanza de nuevo. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie va nunca allí. Claro. Se dio la vuelta y salió de la sala. Miré tras él. Lo oí hurgar cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la colocó en la alfombra y la abrió para revelar una pila desbordante de papeles. Exclamó, ¡chingada madre! Pero claro, siendo un adolescente, en realidad dijo algo más fuerte. Sorprendido, parpadeé rápidamente, perdonando su palabrota debido al shock. ¿Yo escribí eso? Me miró con admiración. Sí. ¿O lo escribirás y lo pondrás debajo de las escaleras después de esto? Miró de vuelta a los papeles. Luego cubrió la caja. Así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Eso podría ponerse raro. Eso lo entendí. Cierto. Tragó saliva. Hay cerca de 50 cajas allá abajo, todas llenas como esta. Descifrar esto va a llevar mucho tiempo. Su tono cayó a una seriedad mortal. Pero te salvaré, abuelito, porque creo que nadie más puede. Las lágrimas corrieron por mis mejillas entonces, y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto en mi prisión de conciencia cambiante, hasta que finalmente tuve a alguien que entendía. Gracias, muchas gracias. Y entonces era joven de nuevo, y en el trabajo un martes cualquiera. Después de que la tristeza y el alivio desaparecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Después de terminar mi trabajo, tomé algunos papeles y comencé a escribir. Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas, escribí en cada momento libre sobre cuándo y dónde creía estar. Los puse debajo de las escaleras fuera de orden. Mi primera caja fue, en realidad, la 30ª, y mi última caja fue la primera. Después de haber escrito más de 50 cajas desde mi perspectiva, y después de que mi cambio se convirtió en cuestión de minutos, sabía que dependía de mi nieto continuar a partir de ahí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. Ya no podía soportar el río de conciencia en constante cambio. Nombres, lugares, fechas, trabajos, colores y personas estaban todos mal y diferentes. Nunca había sido más viejo. Me senté observando la lluvia caer. Un hombre de al menos 30 años que vagamente reconocí entró en la habitación.
Vamos, creo que finalmente lo entendí. Estaba tan frágil que moverme era doloroso. ¿Eres tú? ¿Es mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipos extraños y me sentó en una silla de goma frente a un gran espejo del doble de altura de un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo trabajaste en esto?, pregunté, horrorizado. Dime que no perdiste tu vida como estoy perdiendo la mía. Su expresión era a la vez fría como piedra y furiosamente resuelta. ¿Valdrá la pena? Acercó 2 varillas metálicas delgadas a mi brazo y luego hizo un gesto hacia el espejo. Mira, esta descarga está cuidadosamente calibrada. La descarga eléctrica de su dispositivo fue sorprendente, pero no dolorosa. En el espejo, vi una rápida silueta arqueada de luz aparecer sobre mi cabeza y hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una onda, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca hinchada como la de una sanguijuela estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja, y su cuerpo de babosa corría sobre mi hombro y hacia dentro de mi propia alma. Era un parásito, y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto, ahora adulto, sostuvo mi mano mientras asimilaba el horror. Después de un momento, preguntó: «Remover esto va a doler mucho». ¿Estás preparado? Con miedo, pregunté: ¿Elena está aquí? Su rostro se suavizó. No desde hace algunos años. Podía decir por su reacción lo que había sucedido, pero no quería que fuera verdad. ¿Cómo? Tenemos mucho esta conversación, respondió. ¿Estás seguro de que quieres saber? ¿Nunca te hace sentir mejor? Las lágrimas brotaron en mis ojos. Entonces no me importa si duele o si muero. No quiero estar en un tiempo donde ella no esté viva. Hizo un ruido comprensivo y luego volvió a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros pedazos de tecnología a mis miembros y frente. Mientras lo hacía, hablaba. Trabajé durante 2 décadas para descubrir esto y tuve mucha ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito no existe técnicamente en nuestro plano. Es uno de los retoños menores de Tzitzimitl y se alimenta del plexo de mente, alma y conciencia, realidad cuántica. Cuando detalles como nombres y colores de objetos cambiaban, no te estabas volviendo loco. La tela de tu existencia simplemente estaba perdiendo hilos a medida que la criatura comía su camino a través de ti. No entendía completamente. Miré hacia arriba confundido mientras colocaba un círculo de electrónicos como una corona en mi cabeza en línea exacta con donde la boca del parásito me rodeaba. ¿Qué es Tzitzimitl? Pausó su trabajo y palideció. Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte. Créeme. Después de una respiración profunda, comenzó a moverse de nuevo y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. ¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para hacer tu sistema nervioso extremadamente desagradable para el parásito, pero es básicamente terapia de electrochoque. Aún podía ver la sonrisa de Elena. Aunque estuviera muerta, acababa de estar con ella momentos atrás. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos y casi me reí de lo suave que era la electricidad. No sentía nada, al menos al principio. Luego vi el espejo temblando y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionando. Oh, no, sí dolía. Nada jamás había sido más doloroso. Era tan excruciante que mi mente no había sido capaz de procesarlo inmediatamente. Mientras mi visión temblaba y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo,
Podía ver la silueta temblorosa reflejada de luz del parásito en mi cabeza mientras se retorcía en agonía igual a la mía. Tenía garras. 6 miembros con garras semejantes a lagartos bajo su cuerpo de sanguijuela, y me cortó en un intento de permanecer aferrado. La electricidad hizo que mis recuerdos brillaran. La sonrisa de Elena estaba en primer plano, brillando intensamente frente a un fuego cálido mientras la lluvia caía por la ventana detrás de ella. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse y me di cuenta de que mi vida era una extensión continua de experiencia. Era solo la conciencia de ella la que había sido fragmentada por aquel mal que se banqueteaba en mi espalda. Nunca logré estar presente en el nacimiento de mi hijo. Había saltado alrededor de eso una docena de veces, pero nunca realmente lo había vivido. Por primera vez, pude sostener la mano de Elena y estar ahí para ella. No. Aquel momento había cambiado perfectamente a sostener su mano mientras ella estaba en una cama de hospital por una razón muy diferente. No esto. Dios, ¿por qué? Era tan despiadado hacerme recordar esto. Me derrumbé en lágrimas mientras enfermeras entraban corriendo a la habitación. No quería saber. No quería experimentar esto. Había visto todas las partes buenas, pero no quería la peor parte, el final inevitable que todos algún día enfrentaríamos. No valía la pena. Estaba contaminado. Toda aquella alegría fue devuelta 10,000 veces como dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro aumentó a una tortura pura y grité. Mi grito se transformó en un grito sorprendido cuando las máquinas, la electricidad y la silla desaparecieron. La lluvia ya no estaba cayendo alrededor de mi vida. Estaba en las ruinas de Teotihuacán en un día de verano soleado. Dios mío, me giré para ver a la criatura acercándose. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se acercó, igual que antes, pero esta vez siseó y se alejó. Me quedé de pie, sorprendido de ser joven de nuevo y liberado del parásito. Mi nieto realmente lo logró. Me había convertido en una comida desagradable, así que el depredador de mente y alma se había ido en busca de un bocadillo diferente. Volví a casa en estado de shock, y mientras estaba sentado allí procesando todo lo que había sucedido, el teléfono sonó. Miré hacia él con admiración y tristeza. Sabía quién era. Era Elena, llamando por primera vez por alguna razón trivial que admitiría 30 años después haber inventado solo para hablar conmigo. Pero todo lo que podía ver era ella acostada en esa cama de hospital muriendo. Terminaría con dolor y soledad indescriptibles. Me convertiría en un viejo, sentado solo en una casa vacía, su alma gemela partiendo mucho antes que él. Al final de todo, lo único que me quedaría, sentarme y observar la lluvia cayendo. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, sin importar cómo terminara. Por un impulso repentino, contesté el teléfono. Con una sonrisa, pregunté: «Hola, ¿quién es?», aún sabiendo la respuesta. Hace 4 meses, mientras buscaba trabajo en los clasificados digitales después de que la fábrica textil donde trabajaba anunció su cierre, encontré un anuncio peculiar. Oportunidad inmediata en Ecatepec. Remuneración excepcional. Se requiere absoluta discreción. Solo eso y un correo electrónico. Las opciones de trabajo en Ecatepec siempre han sido limitadas, aún más para alguien como yo, que había pasado los últimos 6 años cosiendo ropa para exportación.
Mi curiosidad fue mayor que mi cautela. Respondí sin pensarlo mucho. Menos de 40 minutos después, recibí una respuesta agendando una entrevista para el proceso selectivo inicial, en un edificio corporativo cerca de la Avenida Central. Llegué puntualmente y, después de esperar en un vestíbulo austero, me condujeron a una oficina donde llené numerosos formularios, algunos con preguntas extrañamente personales. Al terminar, simplemente me dijeron que esperara noticias. Ya casi había olvidado el asunto, cuando, un mes después, me llamaron para comunicarme que había sido seleccionada para la segunda fase. Esta vez, la dirección correspondía a un complejo empresarial en Ciudad Azteca, a unos 20 kilómetros del primer lugar. Allí fui recibida por una mujer que se presentó como señora Velázquez, quien me guió hasta una sala amplia y prácticamente vacía, con solo una silla y una mesa. Sobre esta había 2 monitores grandes, un teclado, un ratón y una caja metálica con 2 botones, uno rojo y uno verde. Ella explicó que aquella sala era una réplica exacta del ambiente donde trabajaría si aceptaba el empleo. La descripción era sorprendentemente simple. Trabajaría 7 turnos de 5 horas por semana. Debería llegar 10 minutos antes y entrar por una antesala tipo vestuario, donde tendría un casillero personal. Allí guardaría todas mis pertenencias y me pondría el uniforme proporcionado. Bajo ninguna circunstancia podría llevar objetos personales a la sala de monitoreo o retirar cualquier cosa de allí. En cuanto al trabajo en sí, el monitor izquierdo mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición ubicada en algún lugar remoto. Mi función sería simplemente observar esa cámara. Cada hora, usaría la computadora conectada al monitor derecho para registrar un breve informe describiendo cualquier cosa relevante. No tendría bolígrafos, lápices o papel y jamás debería intentar hacer anotaciones a mano sobre el trabajo. Con respecto a los botones, el rojo se usaría solo en caso de emergencia, algo en el video o en mi espacio de trabajo que necesitara ayuda externa. El botón verde debería ser presionado si veía algo especialmente digno de nota en la transmisión. Alertaría a otras personas de que, en mi opinión, algo interesante estaba sucediendo. Velázquez enfatizó que, aunque tenía libertad para usar ese botón, debería reservarlo solo para situaciones de verdadera importancia. Señaló la cámara en el techo de la sala donde estábamos. Explicó que el ambiente real sería idéntico y que mi trabajo sería observado, pues otras personas también monitoreaban la sala a través de la transmisión. Según ella, yo sería solo una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego, con una sonrisa condescendiente, preguntó si entendía el significado de redundancia. Asentí con la cabeza, tratando de no mostrar irritación. Siempre he tenido dificultad para expresarme verbalmente, especialmente en situaciones formales, así que a veces la gente me considera menos inteligente. No me importa. Dejé que pensara lo que quisiera, siempre que el pago fuera bueno. Y era extraordinario. 300 pesos por hora. Eso me inquietó. Ya sospechaba que podría tratarse de algún experimento psicológico o trabajo gubernamental encubierto, lo que no me molestaría. Pero, ¿recibir tanto dinero por simplemente mirar una pantalla? Mi abuela siempre decía que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Y aquello parecía demasiado bueno. Pregunté si estaría haciendo algo ilegal. Velázquez se rió y negó. Cuestioné si alguien sería lastimado. Nuevamente,
Ella sacudió la cabeza diciendo que no. Explicó que el pago era alto porque necesitaban empleados motivados a ser profesionales y discretos. El trabajo era importante y, por diversas razones, no podía ser discutido. Si aceptaba, tendría que firmar documentos prometiendo nunca hablar sobre mis actividades, o podría ser procesada o encarcelada. Estoy rompiendo ese acuerdo ahora solo por causa de todo lo que ha sucedido. Acepté el empleo y, como querían que empezara inmediatamente, tuve que dejar la fábrica sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba entusiasmada con la nueva oportunidad. Era mucho dinero por un trabajo aparentemente simple, aunque tedioso. Estaba nerviosa pensando que podría haber algo más, pero me dije a mí misma que necesitaba ver con mis propios ojos. No tenía sentido desperdiciar una buena oportunidad por miedo a fantasmas creados por mi imaginación. Recibí la dirección del lugar de trabajo y, al llegar allí, me sorprendí al ver que era realmente igual a la sala modelo que me habían mostrado, con solo algunas diferencias. Había un vestuario por el que era necesario pasar para entrar a la sala de monitoreo y un pequeño baño al lado. La sala real tenía un bebedero en la esquina, pero como no podía llevar nada conmigo, necesitaba comer antes o después de cada turno. La mayor diferencia, obviamente, era que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era una terminal en blanco y negro como aquellas que vemos en películas antiguas. Podía escribir mis informes, pero no tenía acceso a internet o cualquier otra función. El monitor izquierdo era la transmisión de una habitación. Podrías llamarla dormitorio, porque tenía una cama, pero había muchas otras cosas también. Un televisor, un sofá y sillones, algunas mesas y bastante espacio entre ellos. La cámara debía estar posicionada en lo alto de una esquina, pues podía ver prácticamente todo, excepto los laterales más alejados de los muebles. Al principio, no presté atención a nada de esto. Solo podía verla a ella. Parecía ser un poco mayor que yo y muy bonita, con rasgos indígenas marcados y cabello negro que brillaba bajo las luces artificiales de la habitación. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa parte de la habitación era la más distante de la cámara, pero la imagen era muy nítida y pude notar que estaba dormida. Me encontré inclinándome hacia el monitor para verla mejor, y entonces pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzada. Era como si la estuviera espiando. Una chismosa, como solía decir mi abuela. No quería ser una intrusa, pero tampoco quería ser tonta. Necesitaba pensar con calma. Era un buen empleo y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer parecía estar bien y la habitación era agradable, con detalles que recordaban la artesanía tradicional del Estado de México, aunque con un toque moderno y minimalista. Probablemente ella había aceptado estar allí, y todo no era más que algún experimento. Solo estaba exagerando. Entonces, me senté en la silla y comencé mi trabajo. No tardé mucho en entender mejor la situación. La mujer, a quien comencé a llamar Citlali en mis pensamientos, no estaba allí por voluntad propia. Nunca la vi siendo maltratada, pero quedó claro que ella nunca salía de esa habitación, excepto para ir a lo que yo creía era un área de baño fuera del alcance de mi cámara. Bueno, ella nunca salía de la habitación sola. De vez en cuando, generalmente algunas veces por semana durante mis turnos, hombres y mujeres con ropas extrañas entraban y la sacaban de la habitación. A veces ella se resistía,
pero normalmente solo iba con ellos con la cabeza baja. Siempre la traían de vuelta, aunque las veces en que ella no regresaba durante mi turno eran siempre las peores para mí. Me preocupaba por ella hasta llegar al trabajo al día siguiente y verla en la habitación viendo TV o pintando. Ella nunca parecía herida o incluso muy molesta, excepto cuando se la llevaban, y aun cuando luchaba, ellos siempre eran amables con ella. Sin embargo, yo sabía que algo estaba mal. Pensé en dejar el empleo, o presionar el botón rojo y conseguir que alguien me diera respuestas, o llamar a la policía y mostrar lo que la cámara me estaba mostrando. Aunque en Ecatepec confiar en las autoridades es siempre un riesgo calculado que pocos están dispuestos a correr, pero tenía miedo. Miedo de perder mi empleo y miedo de lo que esas personas podrían hacerme si renunciaba o las denunciaba. Velázquez me había dicho cuando acepté el trabajo que parte de ser discreta era no hacer preguntas. Nunca me pedirían más de lo que ya habían solicitado, pero yo jamás podría contarle a alguien lo que hacía o veía, y nunca podría cuestionar sobre lo que estaba haciendo o por qué. Entonces inventé excusas. Era todo un experimento. Ella estaba perturbada o enferma y estaban tratando de ayudarla. Ella estaba haciendo un trabajo así como yo. O si ella realmente fuera una prisionera en algún lugar, al menos yo estaba observando para garantizar que estuviera bien. Si alguna vez intentaran lastimarla, o si yo veía que ella realmente no quería estar allí, podría buscar ayuda. De cierta forma, me dije a mí misma, estaba ayudando a protegerla al observar. No espero que aceptes mis excusas. Ni yo misma las acepto, especialmente ahora. Pero, para ser justa conmigo, cuando las cosas cambiaron, no las ignoré ni traté de explicarlas. Supe que algo necesitaba hacerse. Citlali generalmente pintaba durante 1 o 2 horas todos los días, y esto parecía suceder siempre durante mis turnos de la tarde. La habitación no tenía ventanas por lo que yo podía percibir, pero creo que ella usaba un reloj o su propio sentido del tiempo para mantener una especie de rutina. Siempre me gustaba observarla pintar. Lo que ella estaba creando siempre quedaba de espaldas a mí, imposibilitándome verlo, pero podía ver su rostro mientras trabajaba. Ella siempre parecía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla así, sonriendo calmadamente de vez en cuando lograba el efecto deseado, siempre alegraba mi día. Sus pinturas parecían combinar elementos tradicionales mexicanos con técnicas contemporáneas, al menos por lo poco que yo podía intuir desde mi posición. Noté por primera vez que algo estaba mal cuando ella comenzó a pintar con más frecuencia hace algunas semanas. Su expresión estaba más concentrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que yo no estaba acostumbrada a ver. Al principio, pensé que ella solo se estaba esforzando mucho en algún proyecto, y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los otros entraban y se llevaban las pinturas antiguas, trayendo un nuevo lote de lienzos, pero era más que simple concentración. Algo estaba mal. Ella no parecía feliz y estaba pintando durante horas interminables. En el espacio de 4 días, había finalizado 5 cuadros. Yo estaba cada vez más preocupada observándola trabajar. Y cuando ella terminó el 5º, me encontré diciéndole que parara y descansara un poco. Me había acostumbrado a hablar con el monitor, a hablarle a ella a mi manera. Pero ella no paró. En vez de eso, comenzó a mover las pinturas, organizándolas en el respaldo y en el asiento del sofá largo en el extremo más distante de la habitación.
Era la primera vez que podía ver cualquiera de sus pinturas. Incluso cuando los otros se las llevaban, siempre parecían estar volteadas lejos de la cámara. Yo aún estaba preocupada por ella, pero también feliz por finalmente ver algo en lo que ella había trabajado. Feliz y maravillada. Eran magníficas. Una era un colorido mercado callejero de Ecatepec, con puestos de frutas y artesanías. Otra mostraba las antiguas pirámides de Teotihuacán bajo un cielo estrellado. La tercera retrataba el santuario de la Virgen de Guadalupe. La cuarta era una plaza del centro histórico con sus característicos edificios coloniales. La última mostraba el Cerro Gordo con la ciudad extendiéndose a sus pies. Todas parecían salidas de un sueño, con líneas fluidas de color mezclándose en el aire a su alrededor como pétalos llevados por el viento. Fue solo cuando miré más de cerca que me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias, eran palabras, fáciles de perder si no estuvieras observando atentamente, y, por sí solas, no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada una de las pinturas, fácil de perderse en medio de todo lo demás que se estaba mostrando. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Entonces mi corazón comenzó a latir fuerte cuando las descifré. Parpadeando y frotándome los ojos, miré de nuevo, leyéndolas en orden, de izquierda a derecha. Primero el par superior, luego el inferior, y por último la última. Por favor, ayúdame, Xochitl. Me alejé del monitor, con la mano sobre la boca. No sabía qué hacer. No entendía cómo esto podía estar sucediendo. No era solo el hecho de que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso fuera gran parte. Era porque mi nombre es Xochitl.